Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti para darte gracias porque el día de hoy pudimos ver tu grandeza, tu misericordia, tu amor. Todas tus cualidades, si ponemos atención, Señor, están presentes todos los días de nuestra vida. Gracias por tu amor, Señor. Queremos que tú nos instruyas, que tú nos hables el día de hoy, que puedan venir respuestas a oraciones de jóvenes que han estado quizás buscando una respuesta de parte de ti, Señor, y que puedan ser respondidas sus peticiones, sus oraciones, Señor, que puedan ser alumbrados. Gracias te damos porque tú eres un Dios que nos escucha, que tenemos la certeza de que tú nos escuchas, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Diana ahí está también. Bienvenidos. Bueno, ¿alguien recuerda cómo se llama el tema del día de hoy? Estamos viendo nuestra serie Promesas y el tema de hoy, si lo sabes, escríbele ahí abajo en los comentarios. Vamos a invitarles una cibernieve a los que sí lo sepan. Bueno, el tema de hoy, para los que no alcanzaron a ver el banner o los que no alcanzaron a ver el video, se llama Escucharé. Y yo le puse también un título que dice Yo lo escucharé, pero como una afirmación, como con certeza. Y vamos a introducirnos al tema y quiero iniciarlo haciendo unas preguntas. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios no nos escucha? ¿Alguno de ustedes ha sentido a veces que Dios no lo escucha? Quizás has dicho, no sé cómo hacerle o cómo pedirle a Dios para que me escuche. ¿O por qué Dios no responde? Siento que Dios me abandonó. Estas premisas son más comunes de lo que se imaginan y no son exclusivas solamente de los jóvenes, sino en alguna etapa de nuestro cristianismo se presentan estas premisas en nuestras vidas. Y es muy frecuente en estos tiempos que el Señor nos está permitiendo servir con ustedes, jóvenes. Es muy frecuente que los jóvenes se acerquen y expongan su decepción, su desesperación, su desánimo, algunos su enojo, porque piensan y sienten que Dios no los escucha. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que te hace pensar que Dios no te escucha? ¿Qué es lo que te hace pensar que Dios no te responde y que no está atento a tus oraciones? Pueden ser varias razones. Y nada más lo voy a decir a manera introductoria. Puede ser que estés deliberadamente pecando, número 1. Número 2, puede ser que te estés guiando por el sentimiento y no por la fe. O puede ser porque no has recibido la respuesta que tú estás esperando, porque tu petición no está alineada a los propósitos y la voluntad de Dios. O puede ser que Dios esté actuando en silencio a causa de tu pecado, o porque está trabajando en tu fe, perfeccionando tu fe. Y por último, puede ser que pienses que Dios no te escucha porque no te responde cuando tú quieres y en el tiempo que tú quieres. Y todos estos los vamos a ir intentando desglosar. Vamos a leer nuestro versículo del día de hoy. ¿Sí lo vieron ahí en las redes? ¿Qué versículo era? Por favor, abran su Biblia en segunda de Crónicas 7:14. Yo se las voy a leer en Dios habla hoy, porque a los jóvenes nos gusta que nos hablen claro. A los jóvenes nos gusta que nos hablen castellanizado, porque como que eso de habéis, tenéis, de pronto se nos puede perder el hilo y la idea de lo que Dios está diciendo. Entonces lo voy a leer en Dios habla hoy y dice segunda de Crónicas 7:14. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, y me busca y deja su mala conducta, afirma Dios, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad de su país. Bueno, vamos a tomar este versículo, y el versículo dice ahí,
yo lo escucharé como una afirmación. Esta es la promesa que Dios nos hace a los creyentes y es la promesa que vamos a estar estudiando el día de hoy. Yo lo escucharé. Y miren, sabemos que parte de las promesas y confianzas que tenemos en Dios es que Él nos escucha. ¿Qué es lo que esperamos como evidencia de que Dios nos escucha? ¿Alguien me puede ahí comentar qué es lo que esperamos como evidencia de que Dios nos escucha? La respuesta es simple, por supuesto que nos responda, ¿no? O sea, esa es la evidencia de que nos está escuchando a alguien. Cuando tú estás platicando con otra persona, con tu amigo, con tu amiga, estás, oye, ¿verdad que sí es cierto? Y el otro, O sea, no, te da un sentido de que no te estaba escuchando, pero no te estaba escuchando y no te da la respuesta. Y estoy viendo la imagen y no veo ningún like. Entonces yo creo que, ¿con quién estoy hablando? Esperando, orando porque teníamos el pendiente de que acá está queriendo llover, no sé allá donde están ustedes, pero ha estado relampagueando, se fue la luz hace ratito y estamos, Señor, tú haz tu voluntad. Si tú quieres hablar, entonces tú vas a poner todas las condiciones para que se pueda exponer este tema. Por favor, háganme saber si ya están escuchándome. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, para retomar nuestro tema, nuestra enseñanza, yo quiero que ustedes recuerden que las promesas de Dios son para sus hijos y que aún para sus hijos hay promesas que llevan una corresponsabilidad. ¿Sí? Hay que recordar esta parte, que es una corresponsabilidad, que hay algo que tú tienes que hacer para recibir y para disfrutar las promesas de Dios. ¿Sí estás transmitiendo? ¿Pero tú la puedes ver allá? Vamos a esperar un poquito, hay fallas técnicas, fallas de la red. Ya está ahorita con el tercero. ¿Sí? Vamos a esperar a la señal. Parece que ya. Dios bendiga. Ya se escucha. Bien. Ahora, Segunda de Crónicas, el versículo que vamos a estar explorando tiene un contexto que rodea a este versículo. Segunda de Crónicas 7:14 tiene un contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Bueno, Segunda de Crónicas fue una respuesta de Dios a la oración que el rey Salomón hizo delante de él. David, el padre de Salomón, tuvo en su corazón construir un templo para Dios, pero Dios le dijo a David en Primera de Reyes 8:19 que no se lo construiría él, sino un hijo suyo, que fue Salomón. Salomón fue el que pudo construir el templo, porque Salomón
El periodo de David fue un periodo de mucha guerra, de mucha sangre, y David fue un hombre que se vio involucrado en muchos hechos sangrientos porque están poseyendo todavía la tierra que Dios les había prometido desde en los tiempos de Moisés. Y Dios le dice que durante el reinado de un hijo de él se iba a construir el templo, y en el reinado de Salomón, porque fue un periodo donde hubo paz entre Israel y los pueblos. Israel vivía en libertad y no eran esclavos de nadie, así es que tenían el tiempo y la paz para poder dedicarse a la construcción de un templo. Entonces, vamos a irnos introduciendo al tema, vamos a ir introduciéndonos al contexto. Cuando Salomón termina de construir el templo, dice la palabra de Dios que se lo dedica a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Organizó una gran fiesta, dice la palabra de Dios que organizó una gran ceremonia con los sacerdotes y el pueblo para dedicárselo al Señor. Y ¿cómo es que abre Salomón esta ceremonia? ¿Cómo Salomón inicia esta fiesta? Pues comienza bendiciendo al pueblo y platicando con Dios. Y en ese diálogo Salomón bendecía y exaltaba a Dios por el cumplimiento de sus promesas hacia su padre David. El diálogo u oración con Dios no debemos de reducirlo nada más a pedirle, a llevarle una lista como las de mandado. Señora, quiero esto, señora, quiero eso. Deme un kilo de... No, nuestra oración no debe de ser reducida a una lista nada más de peticiones, sino que tenemos que incluir en nuestro diálogo con Dios el agradecimiento. Tú tienes que expresarle a Dios tu agradecimiento, tu admiración. Tienes que expresarle también tu amor. Necesitas expresarle tu amor, como cuando están de novios, enamorados, y cómo le dices a la novia, ay, estás bien enamorado de ella, y le expresas tu admiración y le expresas tu amor. También tenemos que incluir el perdón por las ofensas que seguramente a diario le hacemos como consecuencia de nuestro proceso humano, nuestra humanidad. Entonces, Salomón no nada más, ni siquiera inició su oración pidiéndole cosas. Comenzó bendiciendo al pueblo y exaltando el nombre de Dios, reconociendo sus grandezas. Y después Salomón continúa su diálogo con Dios, expresándolo que el templo él lo había construido con un propósito, y era para que Dios habitara en él, que fuera una casa donde la presencia de él bajara en medio del pueblo. Y después de esto, entre otras cosas, Salomón hace una súplica. ¿Y cuál fue esa súplica? Y la vemos en 2 de Crónicas 6:20, y se las voy a parafrasear. Salomón le pide a Dios que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Salomón suplicó ser escuchado. Suplicó que escuchara al pueblo cuando pidiera guía, justicia en algún asunto, y si en alguna ocasión ocurriera que el pueblo estuviera en dificultades a causa de pecado, y si el pueblo clamaba arrepentido y humillado, Salomón dijo, te ruego que los escuches, te ruego que atiendas sus súplicas. ¿Cuántas veces hemos nosotros suplicado, escúchame, Señor? Quizás nada más nos enojamos cuando sentimos que no, nos desilusionamos o desistimos rápidamente. Yo recuerdo cuando, voy a decir un secreto, cuando andábamos de novio, el que ahora es mi esposo y yo, él no se vencía a la primer silencio que yo hacía, él perseveraba. Muchas veces tenemos que perseverar con Dios. Escúchame, Señor. Y vamos a irlo viendo. ¿Cómo finaliza Salomón la oración? Vamos a ver. Cuando Salomón termina la oración,
¿Perdón? Dios responde de la siguiente manera ante los ojos de todos. Fíjense, Salomón termina de orar y Dios responde de una manera inmediata. Esto vamos a ver que a veces Dios responde de una manera inmediata y a veces no responde de una manera inmediata. Entonces, ante los ojos de todo el pueblo, dice 2 de Crónicas 7:1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Esto de cuando Dios consumía, hacía descender fuego del cielo y consumía la ofrenda o los holocaustos que les estaba presentando, era una manifestación de que Dios se había agradado y había aceptado la petición y que había estado agradado en el diálogo ese que alguien le había hecho. Entonces, en 2 de Crónicas 7:3 vamos a ver la actitud del pueblo. Cuando descendió la presencia de Dios, vamos a ver qué actitud tomó el pueblo. Dice ahí, 2 de Crónicas 7:3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Número 1. 2, alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ellos están sellando una oración alabando a Dios, reconociendo su grandeza, su amor, su misericordia. Ojo, quiero que pongan suma atención en la actitud de Salomón en este diálogo con Dios y la actitud del pueblo. Todo el pueblo se postró y adoró a Dios. Esto es una acción de sumo respeto, de admiración y humillación ante la majestad de un Rey celestial. Nosotros no podemos acercarnos a platicar con Dios y esperar una respuesta si no vamos con la actitud correcta. Dios nos supera por muchísimo y es un Dios vivo y es un Dios santo que merece toda honra, toda gloria, toda majestad y toda nuestra humillación. Entonces, vamos a continuar. Dice la palabra de Dios ahí en Crónicas que siguieron ofreciendo sacrificio y exaltaron a Dios con instrumento y con danza, y que después de 7 días Salomón mandó a todo el pueblo a sus casas. Imagínate 7 días alabando y adorando a Dios. Y es importante lo que la Biblia nos enseña acerca de la posición y la actitud que como pueblo de Dios debemos tomar para dirigirnos ante Dios. Y esto es de suma reverencia. Dice ahí la palabra que se fueron gozosos, se fueron alegres y agradecidos con Dios. ¿Cuántas veces tú te levantas de estar platicando con Dios agradecido? Diciendo, bueno, no tengo quizás a lo que mis ojos necesito o lo que yo quisiera en este momento, pero gracias por lo que tengo, yo sé que algún propósito tienes. Entonces, ellos se fueron agradecidos y se fueron gozosos. A veces nos levantamos de un diálogo con Dios, de una oración con Dios, todavía peor como cuando llegamos, afligidos, enojados, o continuamos en la misma actitud. Entonces, nosotros debemos aprender a retirarnos del diálogo con Dios, agradeciéndole siempre y reconociendo lo que sí nos ha dado, y no irnos lamentando por lo que quizás creemos que debemos de tener. Vamos a ver, más adelante cuando ya se fueron todos, Dios le confirma la respuesta a Salomón. 2 de Crónicas 7:12 dice que por la noche Dios se le aparece a Salomón y le dice en pocas palabras, yo les estoy parafraseando, dice, te he oído y he aceptado el templo para hacer conforme a lo que me pediste. Dios después le confirma a Salomón que fue escuchado. Ya se había dado cuenta Salomón que Dios lo había escuchado y todo el pueblo fue testigo también de que fue escuchado. Pero Dios le vuelve a confirmar. Dios estaba agradado de la actitud y la petición de Salomón y la del pueblo. Entonces Dios les promete, yo oiré desde el cielo
les promete, yo escucharé desde el cielo. Ese es el tema de hoy, esa es la promesa que tenemos que estudiar el día de hoy y que seguramente va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Pero antes de esta promesa está la condicionante. Si ustedes ven en 2 de Crónicas, el versículo que estamos nosotros estudiando, está la condicionante, la responsabilidad que tiene su pueblo, la responsabilidad que tiene sus hijos para recibir la promesa. Y esta es una actitud correcta al acercarte a hablar con Él en arrepentimiento, en humillación y en reverencia. Si se humillare mi pueblo, si se arrepiente mi pueblo. Entonces, yo sé que muchas veces tú has dicho, es que yo siento, es que yo pienso que no me escucha. Bueno, quiero decirte esta noche que saber que Dios te escucha y que Dios te responde es cuestión de fe. Siendo cristianos es parte de nuestra humanidad y falta de ejercicio espiritual el hecho de que queramos conducirnos por lo que apreciamos con los sentidos naturales, pero Dios está muy interesado en ejercitarnos en los sentidos espirituales y que los sentidos naturales vayan menguando en la actitud de querer discernir las cosas espirituales con los sentidos naturales. Espero me haya explicado. Si tú, joven, vas delante de Dios bajo las condiciones correctas, por fe y no por lo que tú piensas o sientes, debes estar convencido de que Dios te escucha. 2 de Corintios 5:7, 2 de Corintios 5:7, se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Aquí la palabra vemos hace referencia a que no lo que percibimos con los sentidos espirituales. Actuamos y nos conducimos porque creemos y confiamos en lo que Dios nos dice, en su palabra. Hebreos 11:1, palabra de Dios para todos, dice así: ahora bien, pues ¿qué es la fe? La fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Hebreos 11:7, Biblia lenguaje sencillo, dice: Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. Imagínate que Noé hubiera actuado por la emoción que le hacían sentir toda una sociedad burlándose de él, toda una sociedad ignorándolo porque solamente 8 personas atendieron su advertencia, su mensaje. Porque en la advertencia estaba la promesa que si ellos obedecían iban a salvarse del diluvio. Entonces, imagínate que se hubiera dejado llevar por esa presión. ¿Cuántas veces te dejas llevar tú por el sentimiento cuando dices no escucho? Si Noé hubiera dejado llevar por el sentimiento, simplemente no le hubiera creído a Dios y no hubiera recibido la bendición de salvarse él y su familia. Entonces las promesas de Dios no se creen en base a lo que estoy sintiendo, sino en base a la confianza, seriedad y respeto que le tengo a lo que Dios dijo. Es cuestión de fe el entender que Dios nos escucha, es cuestión de fe, no cuestión de sentimientos. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, o sea, es imposible recibir las bendiciones de Dios si nosotros no le creemos. Es como cuando a veces yo le he explicado a mi hija algunas cosas y que la estoy cuidando de algún peligro y ella no me cree y entonces yo siento así como que, hija, ¿no me crees? O sea, es como una indignación el sentir que una pequeñita inexperta no le cree a su mamá y si se lo estoy explicando con peras y manzanas. Entonces Dios así se siente, se indigna cuando nosotros no creemos a algo que Él ya nos dijo. Dice en Biblia lenguaje sencillo, Hebreos 11:6, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿A cuántos de ustedes les gusta que cuando ustedes están diciendo la verdad, duden de ustedes? Yo creo que a nadie nos gusta que nos tachen como de... Porque si alguien duda es porque no te tiene confianza y piensa que estás mintiendo, que eres un mentiroso.
Entonces, creer que Dios nos escucha no es por un sentimiento, es por la razón y por la fe, la certeza de que Dios nos dice, los escucharé. O sea, es porque creemos en esa promesa. Entonces, vamos a estudiar unos puntos que yo quiero que pongan mucha atención porque vamos a ver respuestas de Dios ante un diálogo. O sea, cómo Dios responde y bueno, las respuestas son la evidencia de que Dios te escuchó o que Dios me escuchó. Vamos a ver el primero. El punto número 1, yo lo puse pues, Dios no es, primeramente a veces Dios responde no escuchando, vamos a decirlo así, se oye paradójico, pero cuando Dios responde ignorando la voz de alguien, es una respuesta también. Y ahora, ¿a quién ignora Dios? Porque Dios todo lo ve, todo lo escucha, todo, no es que Dios esté sordo. O sea, Dios escucha todo, de los buenos y de los malos. Pero más bien, aquí voy a explicar que Dios ignora o escucha como cuando alguien grita, mamá, y yo sé, no identifico la voz como la de mi hija, pues yo no volteo porque yo sé que a mí no me están hablando, ¿no? O sea, la veo como extraña, pues le ha de hablar a otra persona, la ignoro. Entonces, en ese sentido vamos a estudiar esto. Segunda de Crónicas 7:14 dice, sí se humilla mi pueblo, sí oran, sí buscan mi rostro y sí se convierten de sus malos caminos, es decir, si dejan su mala conducta. Es una irreverencia querer que Dios nos escuche cuando oramos, si ni siquiera somos amigos de Dios o no somos nacidos de Dios, y lo buscamos nada más cuando nos conviene, los buscamos nada más cuando queremos un favor de Él, cuando queremos que Él nos beneficie. Es horrible que un hijo te busque nada más por conveniencia y no por amor. Es muy, muy feo. Es una irreverencia si no hay un genuino arrepentimiento y determinación por abandonar las acciones que agreden la santidad de Dios. Por eso dice su palabra, si se humilla mi pueblo, indica que los creyentes se distinguen por el nuevo estilo de vida que se desprende de una asociación con Dios. Una asociación santa, no una asociación corrompida de palabra. La palabra humillación habla de un ruego por perdón, por la plena intención de tener un sometimiento voluntario al gobierno de Dios. Humillarse se deriva de un entendimiento de que no somos dignos de ser atendidos por Dios, pero por la obra de Jesucristo, en su nombre, podemos hablar con Dios y ser escuchados por Dios. Si oran y buscan mi rostro, reclama una acción de postración reverente ante el trono de Dios, pidiendo sus bendiciones. Joven, que si tú estás aquí y tú estás jugando a que eres creyente, a que eres cristiano, yo quiero decirte algo esta noche, y es que Dios no escucha a los que no son su pueblo, a los que lo deshonran y lo ofenden de manera deliberada. Dios ignora su voz, y esa es una manera de responder, ignorando. ¿Alguna vez te han ignorado o alguna vez tú has ignorado? O sea, estás escuchando pero lo ignoras. Dice Juan 9:31, palabra de Dios para todos. Dice así, Juan 9:31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha a los que lo adoran y hacen lo que Él quiere. Proverbios 15:29, nueva traducción viviente. Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los perversos, o sea, los escucha de lejos, pero oye las oraciones de los justos. Puede ser que esta sea una de las causas por las cuales tú piensas o sientes que Dios no te escucha o que Dios no te responde. Y no es que no te escuche. Algo más fuerte es que Dios está ignorando tu voz porque le parece extraña. No le hace caso porque no es una voz que Él la reconozca como la de un hijo, como la de alguien que lo ama. Tienes que estar seguro por la fe en Jesús y sus méritos que eres un hijo de Dios. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar
porque es nacido de Dios. Entonces, el mantenerme voluntariamente en pecado impide que podamos ser atendidos por Dios. Por un lado, el pecado también nos mantiene los oídos atrofiados. Nuestro discernimiento y nuestro oído espiritual está atrofiado. Número 2. Ya vimos que Dios responde a veces no escuchando o ignorando una petición. Número 2, Dios responde a través de su palabra. Si tú eres un hijo de Dios, un auténtico hijo de Dios, no de palabra, tienes que saber que muchas de las respuestas de Dios vienen a través de su palabra. Pero también Dios te habla a través de una predicación o cuando lees su palabra. O sea, es a través de su palabra, o expuesta por un predicador, o cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla. Dice Hebreos 1:1, palabra de Dios para todos. Dice, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas maneras parciales y variadas. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Jesús es el megáfono de Dios. O sea, y dejó el mensaje escrito. Su palabra es una verdadera carta en donde Dios se expresa y nos revela a través de su Espíritu Santo su voluntad y nos responde. Entonces, Dios te puede contestar, confirmar y orientar a través de una consejería de una persona madura en la fe que te expone la palabra ante lo que tú estás diciéndole. No es porque la consejería no son con principios del mundo, no son con principios que el ser humano generó para poder resolver los asuntos del ser humano. No, porque los humanos no nos entendemos, no nos alcanzamos a conocer a cabalidad, ni siquiera nosotros. Entonces, alguien que te aconseja no debe de ser por sus experiencias, como a él le funcionó, no debe de ser por principios teóricos de otros investigadores, no debe de ser por eso, debe de ser con su palabra, porque nosotros no somos portadores de otra cosa que no sea del consejo de Dios. Y si tú no tienes entendimiento de esto, te vas a ir con cualquier pellejito que te den de consejo. Entonces tienes que tener bien entendido esto, porque Dios te habla a través de su palabra, y quien te aconseje tiene que exponerte su palabra, sus parámetros y bien trazados. Entonces, Dios te puede confirmar y contestar a través de una consejería, de algún líder, de tus líderes. Pero miren, jóvenes, esto es repetitivo. He visto repetidas veces a jóvenes que piden un consejo y no lo obedecen. Aunque se los traces con la Biblia y aunque le estés advirtiendo y sean evidentes las consecuencias, siguen haciendo lo mismo, no cambian de actitud. Quieren salir, pero no cambian de actitud y no están dispuestos a obedecer. Y luego se lamentan porque continúan en la situación o más hundidos en la situación. Entonces, si tú eres un joven que ha buscado respuesta de Dios y que has pedido consejo y te han dado consejo y tú no lo has atendido, no es que Dios no te responda. No es que Dios no te escuche, es más bien tú no estás escuchando y tú no quieres escuchar la respuesta de Dios. Otras veces te pueden responder a través de una convicción, como esa voz espiritual viene como una convicción a tu corazón porque el Espíritu te sopla. A mí me ha pasado varias veces que no tengo el tiempo para explicarlo, pero Dios me sopla y me dice, va a suceder esto. Y me dice, en tanto ya te queda tantito tiempo para esto. Y sucede, y está mi esposo que no me deja mentir. Dios ha confirmado, porque sucede lo que yo siempre le comparto a él. Cuando Dios me habla así, yo le digo, oye, haz esto y esto y esto y esto. Y él ha comprobado que Dios es Dios porque se cumple. Número 3, Dios responde conforme a su voluntad, no conforme a tu voluntad. Ese es otro de las cosas, porque a veces confundimos que Dios no nos escuchó porque no recibimos conforme a nuestra voluntad. Entonces, en ocasiones puedes llegar a pensar que Dios no te escucha porque no recibes lo que estás pidiendo. Pero el hecho de que no recibas conforme a lo que estás pidiendo no quiere decir que Dios no te está escuchando o que no te está respondiendo.
el no de Dios también es una respuesta. Muchas veces a mí me ha pasado con Suria en lo natural. Mi hija Suria, tengo una hija de 5 añitos. Entonces, en ocasiones ha sucedido que me pide un helado por la mañana y luego que tiene gripe, ¿no? Resulta que tiene gripe y me lo pide repetidas veces y de diferentes formas, como buscando la respuesta sí, y la respuesta siempre es no. Digo no y le explico por qué no. Y no es lo que, y no es que no la esté escuchando, o solo es que en ese momento ella está haciendo una petición equivocada que la va a dañar, que la va a perjudicar. Y en ocasiones, ya de tanto que ya le dije, hace un momento se suscitó, mami esto, le decía yo, a tal tiempo te voy a prestar esto, mami esto, y a tal tiempo me preguntó varias veces. Y yo le dije, si me vuelves a preguntar, yo ya no te voy a contestar, voy a guardar silencio. ¿Por qué? Porque ya te contesté lo mismo, ya te expliqué lo mismo y tú lo que quieres es que yo te responda lo que tú quieres escuchar. Entonces, yo guardo silencio para que ella recapacite y ha sucedido y a veces me dicen, mamá, ¿por qué no me contestas? Y yo le digo, ¿sabes la respuesta? Sí, entonces no hay necesidad de que te diga otra vez lo mismo. Dios responde, pero a veces dice no. ¿Verdad? ¿Percibimos su respuesta o no queremos su respuesta? Porque no va conforme a lo que yo quiero. No recibimos lo que estamos pidiendo porque no está en la voluntad y planes de Dios. Y eso es estar pidiendo mal. Miren, hay una historia en la Biblia. Los hijos de Zebedeo se le acercaron a Jesús a pedirles posición. Eso lo van a encontrar en Marcos 10:35. Se acercan a pedirle con malas intenciones, con ambición en su corazón. Entonces Jesús les contesta, no saben lo que piden, y termina diciéndoles esto en Marcos 10:40. Dice, el sentarnos a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Pregunta, ¿Jesús los escuchó? La respuesta es, sí los escuchó, pero no les dio conforme a su petición. Ahora, imagínate tú, jovencita, que estás pidiéndole a Dios que un compañero de tu universidad se enamore de ti, que te voltee a ver, que huela tu perfume, pero tu compañero no ama a Dios y tú dices amar a Dios. Entonces estás pidiéndole algo que Dios sabe que no está conforme a sus planes y propósitos. O el hombre o el joven que aferrado ora para pasar un examen e iniciar una carrera que Dios sabe que no le va a ser de bendición. Y van como 5 veces que haces el examen y 5 veces lo repruebas y 5 veces eres estorbado y no entras. Y tú piensas, ay, estoy siendo de mal testimonio. No, es que Dios a veces responde así y por cuidarte. Entonces, o la jovencita que quiere que su papá, cambie, o que su mamá cambie, pero Dios a través de esa circunstancia está queriendo que ella cambie. ¿Me dices si está bien? ¿Sí? Es importante, jovencita, que no solamente te aferres a pedir a que los demás cambien, sino que te detengas a ver la respuesta de Dios que te está diciendo, quiero que tú cambies, quiero que tú veas esto con amor, quiero que tú lo veas, les dará placer. A veces nuestras peticiones solamente es para el placer de la carne. Entonces ahí la respuesta de Dios va a ser un no. Y no significa que no te esté escuchando. Pablo también oró. ¿Recuerdan la historia de Pablo? ¿Dios lo escuchó? Sí, Dios lo escuchó. Cuando le fue dado un aguijón, ¿recuerdan? Bueno, ahorita lo vamos a leer. Escuchó, pero la respuesta de Dios fue no. Y no significa que Dios no lo escuchó, porque Dios dice, escucharé. Esa es una promesa. Segunda de Corintios 12:7 dice así, para evitar que me volviera presumido, voy a estar leyendo otra traducción, para que lo entendamos mejor. Esto es Pablo hablando, dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, porque él era muy inteligente. Miren, en estos tiempos hay jóvenes pero tan altaneros, pero tan soberbios, pero tan irreverentes, porque Dios les ha dotado de inteligencia,
y por un esfuerzo de ellos han adquirido bastante conocimiento, ya sea en la universidad o en la palabra, que se vuelven tan irreverentes y se vuelven tan presumidos que se olvidan del carácter de Cristo. Entonces Pablo estaba en este peligro también. Los jóvenes de hoy hasta le faltan el respeto a las autoridades espirituales y los ven como que si no tienen ningún manto de parte de Dios, ninguna autoridad de parte de Dios, los ven como tú, al tú por tú. Estamos en el tiempo de donde la irreverencia nos caracteriza a los jóvenes. Entonces dice Pablo, para que no me volviera presumido por la inteligencia y el conocimiento que Dios le había dado y las revelaciones, porque Pablo vio muchas cosas de parte que Dios le permitió ver. Dice que le fue dada una espina clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y dice ahí, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Lo escuchó? Sí lo escuchó, pero Dios no le contestó conforme a lo que él pidió y no significa que no le respondió. Había un propósito espiritual en la dificultad que Pablo estaba viviendo y la respuesta de Dios fue diferente a la petición que Pablo quería. Dios tenía un propósito. A lo mejor tú estás viviendo situaciones difíciles y lo que quieres es que se acaben. Lo que quieres es que se acabe la prueba, aunque la prueba la hayas reprobado, aunque los propósitos de Dios, que son en fe, en formación de tu carácter, no se hayan cumplido. Entonces a lo mejor tú quieres estar ahí, que se acabe, que se quite, que mi mamá cambie, que mis hermanas cambien, que mi maestro cambie, pero Dios está queriendo cambiar algo en ti. Dios tiene un propósito espiritual en tu carácter. El Señor Jesús también en Mateo 26:39, Dios habla hoy, dice, enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó, fíjate bien, hasta tocar el suelo con la frente, humillación total, reverencia total ante Dios para presentarse a hablar con su Padre. Y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no, fíjate bien, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Dios le contestó, tienes que pasar el trago amargo. ¿Lo escuchó? Sí lo escuchó. La oración debemos de sellarla diciendo así, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Haz tu voluntad y no la mía, Señor. ¿Cuántas veces le presentamos a Dios una petición y le decimos así y nos vamos agradecidos? Mira, esto es lo que yo anhelo, lo que yo deseo, pero haz tu voluntad y no la mía y te vas agradecido. Es difícil, pero nos podemos ejercitar con el poder de Dios. Entonces, es necesario hablar con Dios buscando su gracia siempre, porque esto de decir haz tu voluntad y no la mía lleva inmersa una petición, y es que dame tu gracia para alinearme a tu voluntad en lo que te estoy pidiendo o en lo que estoy viviendo. Jesús enseña en el Padre Nuestro, hágase su voluntad, ese es el modelo que tenemos, y dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Así abre la oración, y es el modelo que tenemos para nosotros orar. En Mateo 6:10, Biblia, lenguaje sencillo, ahí está el ejemplo de nuestra oración, que Jesús nos deja como ejemplo. Dice, ven y sé nuestro único rey. ¿Qué hace un rey? Gobierna, dicta cómo se deben de hacer las cosas. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Imagínate que nosotros tuviéramos una obediencia a nivel de los ángeles. Sería algo extraordinario. Al menos yo en mis oraciones siempre le digo, Señor, dame tu gracia para hacer tu voluntad este día, para actuar. Y yo sé que en mi humana, en mi humanidad aún no lo logro, pero decía Pablo, prosigo a la meta, y cada día es una oportunidad para ejercitarme en los principios de Dios.
y para alinearme en los principios de Dios. Hay peticiones que sí están dentro de la voluntad de Dios, incluso que son parte de las promesas, como la sabiduría. Dios se agradó porque Salomón pidió sabiduría, pero hay que pedirla creyendo que la recibiremos sin dudar, y eso lo dice Santiago 1 del 5 y 6. 1, capítulo 5 y 6. El buscar el carácter de Cristo también, el pedirle a Dios que su carácter sea formado en nosotros también es una petición que a Dios le agrada y que forma parte de las promesas, que Él va a formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, a pesar de que lo forme a través de cosas difíciles, como lo veíamos en el escultor. Eso es una petición que está conforme a la voluntad de Dios. Otra cosa es una petición que está conforme a la voluntad de Dios, es que le digamos que nos guíe a hacer su voluntad en cualquier asunto de tu vida, en cualquier asunto de tu vida. Algunas sanidades también entran dentro de la voluntad de Dios, entre algunas otras cosas particulares que Dios en su soberanía y misericordia concede, porque están conforme a sus propósitos. Entonces, Dios contesta muchas veces conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Y no significa que Dios no nos esté escuchando. Punto número 4. Otra forma de responder de Dios, y es que Dios responde a su tiempo perfecto. El que dice que no te contesta, el hecho de que no te conteste inmediatamente una petición no quiere decir que no te escuche. Dios no tarda, simplemente tiene su tiempo perfecto para conceder. Hay peticiones que tú le has hecho, que yo le he hecho, que están dentro de su voluntad, pero debemos aplicar la paciencia para esperar el tiempo correcto. El tiempo de Dios no solo es bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Alguien recuerda el episodio de Abraham y Sara? Donde Dios responde la petición de Abraham que le diera prole, que le diera descendencia. Vamos a verlo, Génesis 15:3. Génesis 15:3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego, fíjate bien, inmediatamente vino a él palabra, respuesta de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. También le dijo que Sara, su mujer, tendría un hijo, y dice Génesis 18:10, eso lo dice en Génesis 18:10. No le dijo que iba a tener hijos de otra mujer que no fuera su esposa Sara. Él le confirmó y le dijo: Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Pero ¿qué pasó con Sara y con Abraham? No supieron esperar el tiempo de Dios y buscaron una estrategia diferente, intentando forzar la respuesta y el tiempo de Dios. Y bueno, ustedes saben que Sara termina sugiriéndole que a Abraham que se allegara a su sierva Agar, condenando al hijo de Agar y al hijo de Sara a una rivalidad que hasta la fecha, hasta el día de hoy, existe entre ellos dos, entre esos medios hermanos. Entonces, vamos a ver aquí la respuesta de Dios. Tardó a los ojos de Abraham y Sara. Para Abraham y Sara fue que Dios duró muchísimo, tanto tiempo duró que ellos buscaron su propia estrategia para hacer cumplir la respuesta y la promesa que Dios ya les había dado. Pero no fue lo mismo con Ana, la madre de Samuel. Dios la escuchó y le respondió de inmediato en el mismo asunto que Sara tardó más. Las dos no podían tener hijos, pero a Ana se lo dio inmediatamente porque ella era una mujer afligida, humillada por su rival Penina. Y humillada, Dios ora y le concede quedar embarazada de inmediato. Cuando se retiran de ofrecer sacrificio del templo, dice que después se une a su marido, porque iban cada año al templo, iban a llevar ofrendas cada año. Al siguiente año
O sea, ella se fue y al siguiente año ella ya tenía a Isaac. Entonces, fue inmediato. Salmos 27:14, Nueva Traducción Viviente, dice así: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. A lo mejor tú has orado a Dios y te estás desesperando porque tú sabes qué es la voluntad de Dios, lo que le estás pidiendo, quizás un cambio en tu carácter, quizás no sé, que te guíe en alguna decisión que tienes que tomar y no llega la respuesta de Dios. Yo te quiero decir, espera con paciencia la respuesta de Dios. No te precipites como lo hizo Sara, no te precipites como lo hizo Abraham. Espera, porque si tú sientes que Dios tarda en responderte, o que Dios no, piensas que porque no te responde, no te está escuchando, porque no te responde en tu tiempo, Dios no te está escuchando, vas a cometer un error que puede traer consecuencias que trasciendan, ¿verdad? Entonces, si estamos conscientes que Dios tiene pensamientos de bien, sabremos esperar su respuesta a lo que Él sí escuchó, ¿verdad? Es más fácil escuchar a Dios cuando no tenemos prisa, jóvenes. Es muy fácil, ¿no? Es que ya le tengo que dar la respuesta a este muchacho que me está pidiendo que sea su novia, y ya le tengo que responder, y ya la semana que viene va a venir para dar una respuesta, y tú, Dios, no me has confirmado, y bueno, voy a responderle conforme a mis sentimientos. No te precipites. Tú sabes que no tengo la respuesta de Dios, no tengo la confirmación de Dios. Creo que debemos esperar, ¿verdad? No es tan fácil esperar la respuesta de Dios, o no es tan fácil creer que Dios nos escucha cuando no nos responde inmediatamente, cuando ya hay prisa. Como cuando Saúl estaba en guerra, al ver que Samuel no llegaba antes de la guerra, sacrificaban a Dios y para ver si Dios consumía el holocausto. Entonces Dios decía: así ve a la guerra, yo voy a darte la victoria. Entonces dice la palabra de Dios que Samuel no llegaba. Entonces Saúl agarró el holocausto y él presentó el holocausto, cosa que no le era permitido a él, sino que el profeta tenía que hacer el sacrificio, y se precipitó, y lo único que recibió es una gran exhortación y molestia por parte de Dios, y tuvo consecuencias. Ustedes pueden leer la historia. Entonces Dios responde a su tiempo, y eso no quiere decir que no te está escuchando. Dios te escucha, por la fe lo sabemos, pero tenemos que tener fe. Número 5. Dios sabe lo que nos conviene, jóvenes, y el tiempo en que nos conviene también. Número 5, Dios responde guardando silencio. Y se escucha como paradójico, pero ahorita vamos a estudiarlo. El silencio de Dios también es una respuesta. ¿Has experimentado alguna vez el silencio de Dios? Ahora sí parece que tus oraciones rebotan ahí en el techo y que vuelven otra vez. ¿Has sentido eso alguna vez? Como si Dios no quisiera escucharte. Pero no es que no escucha. Te está escuchando, como cuando yo a veces, Surya me vuelve a pedir lo mismo, y yo guardo silencio. La estoy escuchando, pero mi respuesta es guardar silencio. De acuerdo con la Biblia, esto ocurre, número 1, vamos a ver dos formas por lo cual ocurre. Número 1, ocurre como consecuencia de pecado. Si hay desobediencia en nuestras vidas, si hay desobediencia en tu vida, Dios te escucha y con su silencio te está hablando, te está contestando. A través de su silencio Dios está llamando tu atención. Y vamos a ver, fíjense bien. Vamos a hablar del rey David. David estaba en medio de unas calamidades, en medio de problemas, en riesgo su vida, temía por su vida, y era derivado de su adulterio con Jezabel y del asesinato que él cometió con Urías. Todo eso que él estaba viviendo era consecuencia
de su pecado, y David experimentó el silencio de Dios. Y en Salmos 83, 1, Nueva Traducción Viviente, dice: oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. David pensaba que Dios no lo estaba escuchando, pero Dios lo estaba escuchando. Y si ustedes leen en los Salmos, luego termina él reconociendo que la grandeza de Dios, y sale con una actitud diferente y aceptando las consecuencias de su pecado como parte de la corrección y la disciplina de su Dios. Entonces, aquí vemos cómo Dios guardó silencio, porque Dios ya le había dicho algo. Dios ya le había dicho a través del profeta lo que iba a suceder, y aunque hablara y hablara, las cosas ya estaban dichas y Dios guardó silencio. ¿Y qué me dicen del Señor Jesús? Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Jesús, está hablando de Jesús aquí, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios guardó silencio? ¿En realidad creen que Dios no estaba escuchando a su Hijo unigénito? Dios lo estaba escuchando, pero Dios guardó silencio porque el peso del pecado de toda la humanidad había caído sobre ese ser que es santo por naturaleza. Y eso es que el pecado, que el silencio de Dios viene como a consecuencia de pecado. Y si Dios guardó silencio con nuestro Señor Jesús siendo santo, siendo puro, ¿tú crees que no lo va a hacer con nosotros de repente cuando estamos pecando o tenemos un pecado por ahí oculto? La Biblia nos invita a pedir aún por los pecados que no son ocultos. Hay veces que estamos haciendo cosas que no nos damos cuenta que son pecados. Hay veces que todos ven que estás actuando mal. Hay un joven que todo el mundo ve que su actitud no es correcta. Un jovencito que está X jovencito. Todo el mundo se da cuenta de que su actitud no es correcta, pero él no se da cuenta, y aunque se lo digas y le repitas, tiene que venir una iluminación del Espíritu Santo a su vida y un hacer caso él, una obediencia de parte de él. Y miren, en el tiempo de los jueces, vamos a hablar de los tiempos de los jueces, donde Dios le dio al pueblo, a través de los jueces, a través de profetas, se gobernaba su pueblo, eran profetas de él, jueces de él. Pero ahí todos hacían lo que bien les parecía. Eso dice en 1 Samuel 3:1. Y luego dice en 1 Samuel 3:1 que la palabra de Dios escaseaba. O sea, Dios guardaba silencio. El sacerdote era quien se comunicaba con Dios, pero en este caso era el sacerdote Elí en estos tiempos, y Dios no le habló a Elí, o sea, guardaba silencio con Elí y habló con Samuel. O sea, Dios guardaba silencio. Dios le había dado una instrucción a Elí acerca de sus hijos. Dios se comunicó con Elí, pero Elí no le hizo caso. Entonces Dios guardó silencio con Elí y buscó comunicarse con Samuel. A veces Dios guarda silencio porque ya te dio una instrucción, ya te dio una respuesta a través de su palabra o un consejo, y tú lo has ignorado y solo está esperando que tú obedezcas. Dios estaba esperando que Elí obedeciera, pero no lo hizo. Él honró, o sea, amó más a sus hijos que a Dios, y no obedeció, y sus hijos estaban cometiendo pecado de fornicación y de soberbia en el templo. Sus hijos estaban actuando en pecado. Y aquí es cuando entramos en angustia y en confusión, como David o como el mismo Elí, cuando ya supo lo que Dios le había, la respuesta de Dios ante lo que iba a hacer con sus hijos, entró en shock. Cuando ya se ejecutó la respuesta de Dios. Ahora, ¿qué debemos de hacer frente a este silencio de Dios? Cuando el silencio viene a causa de pecado, bueno, nuestra urgencia debe ser restaurar nuestra amistad con Dios, arrepintiéndonos auténticamente y aferrándonos a Dios con un corazón humillado. Segunda de Crónicas 7:14
Dios habla hoy, es nuestra cita bíblica y dice, si mi pueblo se humilla ahora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé. Dios nos escuchará. Primera de Juan 3:21, palabra de Dios para todos. Primera de Juan 3:21, palabra de Dios para todos. Dice, estimados hermanos, si no nos sentimos culpables de estar haciendo lo malo, entonces podremos acercarnos a Dios sin miedo. Recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. Cualquier cosa que esté dentro de su carácter y principios santos, Él nos lo va a conceder. La oración es un diálogo, no un monólogo, ¿verdad? El silencio de Dios también puede ser para probar y perfeccionar nuestra fe, como lo hizo con Job. Job, que Dios lo describe como un ser justo, en el capítulo 7 de Job, se ve como Dios no le responde, sino más bien uno de sus amigos interrumpe la oración y hasta que en el capítulo 13-22 de Dios habla hoy, dice Job después de responderle a sus amigos, le dice a Dios, llámame y yo te responderé. O yo hablaré primero y tú me responderás. Pero no le respondió Dios, sino que llegó otro amigo, un amigo de él, que se llama Elifaz, y lo empezó a acusar. Y luego en el capítulo 17, Job vuelve a orar a Dios, pero en el capítulo 18, vuelve otro amigo a acusarlo. Y en el 19, Job le contesta al amigo, y en el capítulo 20, otra vez, otro amigo lo vuelve a acusar, y así se fue. O sea, se ve cómo Job oraba, pero hablaba un amigo acusándolo, pero no se escuchaba a Dios, estaba Dios callado. Todos hablaban, menos Dios, estaba guardando silencio. Y no se fue sino hasta el capítulo 47, que Dios rompe el silencio. Dios rompe el silencio con Job, pero después de un buen rato y le dice, Job 47, dice, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y ahora tú me responderás. Es algo tremendo. ¿Para qué fue esto? Para probar la fe de Job. Simplemente Dios estaba perfeccionando. Desde que Satanás lo acusó en el cielo y lo reclamó y para hacer con él cosas que lo hicieran blasfemar, Dios estaba perfeccionando la fe. Y Job termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A veces el silencio de Dios es para formar y probar nuestra fe, perfeccionar nuestra fe. Número 6, vámonos rápido porque el tiempo que tuvimos de corto nos hizo un poquito retrasarnos. Dios responde conforme a la necedad. Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Crees que Dios te escuche y más aún que te conceda oraciones que no son su perfecta voluntad cuando tú estás aferradísimo y necio a ello? Yo creo que le pongas ahí, sí me contesta, o un enojado si no, que crees que no te va a contestar conforme a lo que estás pidiendo. Imagínate, por ejemplo, cuando un joven creyente que estudia el instituto bíblico, que es servidor en la iglesia, pide a Dios le conceda un trabajo porque va a ganar más que el que tiene actualmente, pero el nuevo trabajo le estorba para servir y seguir preparándose en el instituto bíblico. ¿Tú crees que Dios, en su insistencia, Dios le concede ese trabajo? Velo pensando. Número 2, o cuando un joven pide aferradamente que se le conceda ser un músico famoso o un adorador famoso y está aferrado y ya le dijeron muchos que no, que mira el consejo, que aquí, que allá y por donde quiera y él sigue aferrado. ¿Tú crees que Dios pueda responderle conforme a su necesidad? Y la respuesta es que puedes llegar a ser tan perseverante, necio y muchas veces grosero, que de entrada Dios sí te escuchó todas las veces que has estado aferrado, pero que algunas veces se lo pedís entusiasmado, otras enojado, otros tristes y ya de plano ya se lo exiges con actitud malagradecida. La respuesta es que Dios sí te puede conceder tu petición necia, pero en la respuesta está el juicio. ¿Y se recuerdan ustedes el pueblo de Israel? Israel desde un principio, desde que Dios lo sacó de Egipto, su manera de actuar siempre fue una manera de renegar, irreverente, y pedía agua, pero la pedía de mala gana y así como tesoneramente, muy hostigosamente.
y Dios les da agua. Y luego tenían miedo que porque no tenían que comer, pero Dios ya tenía su plan de cómo los iba a alimentar. Y lo pidieron, pero lo pidieron de una mala manera, y Dios hizo descender pan del cielo y los estuvo alimentando de algo celestial, pero ellos no, se enfadaron de lo celestial. Ellos querían la comida de Egipto como símbolo de las pasiones carnales y pidieron carne. Y o sea, esa actitud tesonera, Dios les dijo, Dios les respondió conforme a su necedad. En Éxodo 16:3, Nueva Traducción Viviente, dice el pueblo: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comías todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Fíjense bien, en Números 11:4 dice: entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y no pensaban más que en comer, o sea, en las cosas naturales, en el placer natural. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar, imagínate, a llorar y a decir: ¿quién nos diera carne? En el 19, versículo 19 dice, Dios le responde, porque no fue una vez. O sea, Moisés fue delante de Dios y dijo: ¿me van a linchar? Fue una expresión que les dijo: el pueblo me va a linchar, o sea, me tiene hostigado. Entonces en el versículo 19, Números 11:19, Dios dice: no comerán carne solo un día o 2 o 5 o 10 o 20 días, sino que comerán carne por todo un mes hasta que les salga por la nariz y les provoque náuseas. Esto les sucederá por haber rechazado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado ante Él diciendo: ¿por qué tuvimos que irnos de Egipto? Números 11:33 dice: no había todavía comenzado a masticar la carne cuando el Señor se enojó con ellos y les envió el Señor una terrible enfermedad. Jóvenes, tengan cuidado con lo que se están aferrando. Tengan cuidado, y que digas: es que Dios no me escucha y no me escucha, y tú sigues aferrado. Es que no me tiene que escuchar, y es que a lo mejor me falta seguirle rogando en esta situación que tú sabes que no es conforme a su voluntad, y no terminas diciendo: Señor, estórbame si esto no es conforme a tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida. Tengan cuidado con esas peticiones que rayan en la falta de contentamiento, que rayan en la ambición, que rayan en las satisfacciones meramente carnales, y no estás contento con lo que Dios te responde. Este punto lo empeora en la actualidad las enseñanzas raras de la confesión positiva, toda la metafísica que se ha metido en el cristianismo, a las iglesias. Y yo quisiera contarles una ilustración, pero ya no hay tiempo. ¿Sí? Dicen que sí, que tengo una hora más. Entonces les quiero hablar de un joven que conocimos mi esposo y yo cuando yo iniciaba en el cristianismo. De hecho, ese joven fue el que me invitó a la iglesia y todo. Entonces ese joven se apartó del Señor. Él estaba en una doctrina de la confesión positiva y se fue a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos, y cuando regresó con la idea de que iba a trabajar en el tráfico de drogas de México a Estados Unidos. Entonces él platicaba así deliberadamente y mira, primero Dios, vamos a pasar este primer cargamento de drogas sin problema, vamos a pasar la aduana. Incluso le decía a su primo: ora por mí. Era una petición conforme a la voluntad de Dios. La respuesta es no. Pero fue tanto, ¿y qué creen? Logró pasar el cargamento. Logró pasar sin ningún problema. Pregúntenme dónde está ahorita. Él regresó con alucinaciones, como que estuviera esquizofrénico, loco. Lo fuimos a visitar algunas veces. Él estaba en un cuarto encerrado y ahora está prófugo porque tiene amenaza de muerte. Porque el cártel lo tiene amenazado. Entonces, ¿Dios le respondió? Bueno, pero en la respuesta a tu necesidad va el juicio. Y tienes que tener mucho cuidado, porque Dios puede entregarnos a nuestras pasiones, como dice Romanos 1, 24 al 27. En nuestros diálogos con Dios hay que buscar primeramente y anhelantemente su voluntad. Como dice Mateo 6:33,
Las necesidades de la vida diaria, Dios nos las va a dar conforme a su sabiduría. La guía, Dios te va a guiar, pero a veces los que no sabemos escuchar somos nosotros. Hay que saber callar. Hay que saber callar. Y yo quiero cerrar esta enseñanza con este versículo de Primera de Juan 5:14. Dios te escucha. Y ahorita conocimos algunos algunos puntos de cómo Dios responde. 6 maneras de cómo Dios responde. Y algunas tenemos que tener muchísimo cuidado. Siempre con una actitud de reverencia, siempre con una actitud de humillación, siempre terminando agradecidos, siempre diciéndole, haz tu voluntad y no la mía, y dispuestos a esperar con paciencia en su voluntad. ¿Ya tienen el versículo que les pedí? Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero decir que tenemos una seguridad. Y la seguridad que Él nos da al estar unidos a Él es que Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos las cosas conforme a su voluntad. Yo quisiera ahora sí que pedirle al Señor esta noche y esperar una respuesta de Él. Y mi petición y mi ruego es que tú y que yo podamos tener el discernimiento, la sabiduría, la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, para saber discernir cuando está respondiendo de una forma o cuando está respondiendo de otra. Y si tú eres un joven que no eres amigo de Dios y que tú quisieras experimentar el que Dios te escucha, ahí en tu lugar, yo te invito a que te acerques a Él creyendo que Él ya hizo algo por ti, y ese algo fue dar a su Hijo que te reconciliara con Él y que pudieras ser amigo de Dios. Los amigos se hablan, los amigos se escuchan, los amigos no se guardan secretos. Dios quiere ser esta noche tu amigo. Y para los que sí son jóvenes creyentes, que tienen la convicción de que son hijos de Dios, bueno, aquí tienes estas formas en que Dios te contesta. Quizás esta misma noche Dios te está respondiendo y te está manifestando que te escuchó. Cierra tus ojos y vamos a reconocer que tenemos un Dios que oye nuestra oración. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Vamos a decirle otra vez. Oh Dios, tú oyes mi oración. Dilo con convicción y creyendo en esa promesa. Y vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú. El que afirma en las montañas con
su gran poder. Vamos, díselo creyendo en esa promesa. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Oh Dios, dile, tú oyes mi oración, y lo creemos, Señor. A ti vendrá toda carne, tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Adora al Señor. Te adoramos, Señor. Entramos a tu presencia, creyendo, Señor, por la fe, que tú nos escuchas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a escuchar tu respuesta, Señor. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas por su gran poder, el que afirma las montañas con su gran poder. Te creemos, Señor. Esta noche queremos decirte que creemos en tus promesas, Señor. Esta noche nos vamos, Señor, con la convicción, la certeza de que tú eres un Dios que escucha a tu pueblo cuando se humilla, Señor, cuando viene arrepentido. Creemos que tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé, y te revelaré grandes cosas. Porque la intimidad, Señor, que tú tienes es con aquel que te teme, aquel que te respeta. Ahora sabemos que tu silencio no es que no nos escuches, que el que respondas a tu tiempo no es que no nos escuches, que el que no nos des conforme a nuestra voluntad no quiere decir que no nos escuches, y que muchas veces tú estás probando nuestra fe, nuestra paciencia, perfeccionándonos a través de tu silencio, Señor. Pero aún ante tu silencio, si hemos pecado, nos aferraremos a ti humillados. Y si es que tú estás probando nuestra fe y nuestro carácter, aún así te adoraremos, aún así te alabaremos y permaneceremos en ti, porque no te seguimos por lo que nos das, Señor, sino porque te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor, porque tú manifestaste tu amor por nosotros dando a tu Hijo unigénito y librándonos del castigo que merecíamos, del castigo eterno, Señor. Te adoramos y te alabamos, Señor. En tu lugar puedes darle un aplauso al Señor y darle gracias por su palabra. Jóvenes, pues hemos terminado nuestro servicio. Les pedimos una disculpa por el internet. Acá por este lado está queriendo llover,
se fue la luz por la tarde, ha habido mucho viento, pero sabemos que la eficacia de la palabra no se interrumpe por la conexión del internet, así es que los esperamos el próximo sábado y queremos seguir pidiéndoles que compartan la enseñanza, que si tú ya la escuchaste no te quedes así con ese egoísmo de que ay no, porque me da pena, no la voy a compartir. Compártela, que la bendición llegue también a tus amigos, a tus familiares. Ya es su responsabilidad de ellos si la escuchan o no, pero tú haz tu obra de evangelismo, haz tu obra en la predicación y la expansión de su palabra. Dios les bendiga. Muchas gracias. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor.